Muchas gracias y muy buenas noches a todos nuestros queridos hermanos nuevamente presentes en nuestro primer servicio del 2017. Y en esta noche pues simplemente continuamos con la segunda parte de la carta del apóstol Pablo a Tito. Esta es una excitante carta para el pastor Tito, y en esta ocasión vamos a ver muchas de las verdades desplegadas por el apóstol Pablo al escribirle en el empeño de ayudar a este emisario a cumplir con la responsabilidad de dirigir la Grey y sus líderes en la isla de Creta. Veremos además consejos adicionales que le daban luz a los temas donde el joven Tito no sabía qué hacer. Es importante entender, hermanos, que Pablo consideraba esencial dirigir a este pastor porque de ello dependía el bien de muchos creyentes y líderes que, al igual que Tito, necesitaban dirección en su proceder con las diversas situaciones que confrontaban allá en la isla de Creta. Así que este va a ser un estudio bien excitante y recibimos en el Señor que vamos a ser edificados en el nombre del Señor. La carta pastoral de Tito, la última clase que dimos acerca de esto, como preámbulo, nosotros hablamos acerca de lo importante que era esta carta y hicimos una mención muy esencial, y fue que la carta a Tito era una carta que más bien se refería a unas instrucciones para un hombre que Pablo comisionó para establecer ancianos en las diferentes provincias de la isla de Creta. Si usted ve en la portada del panfleto, y hoy estamos en el volumen 10, en el tomo número 5, usted va a notar que ahí hay un joven que en cuanto al dibujo decimos que ese joven era Tito. Y usted nota que el resto de las personas que está ahí con él son todos personas mayores, son mayormente personas con barba, no sé si por su creencia, ¿no? Hablamos también un poquito acerca de la demografía de Creta, hablamos acerca de algunas de las costumbres, hablamos un poquito de los recursos y de todo lo que tiene que ver con esa isla, porque no era un sitio pequeño, no era una iglesita, habían un montón de iglesias. Para aquel tiempo se registraban una cantidad de personas enorme. Para Pablo decirle a Tito que estableciera ancianos en cada ciudad, imagínense, es porque verdaderamente no se podían acomodar todos en una iglesia. También la expansión territorial de Creta, siendo una isla grandísima, y yo di el ejemplo de la isla de Puerto Rico, que es de donde yo procedo. La isla de Puerto Rico solamente mide 100 millas de largo por 35 millas de ancho. Sin embargo, en ese más o menos perímetro de unas 230, 250 millas cuadradas, oiga, hay 4 millones de personas. Así que imagínense a Creta. Creta se compara, creo que es un poco más grande que la isla de Cuba. Y la isla de Cuba es 13 veces más grande que Puerto Rico. Para más o menos tener una idea, inclusive se parece un poquito a Cuba, la tenemos en pantalla. Los hermanos que nos están viendo en la postproducción, ustedes lo están viendo en la pantalla que está aquí a mi lado. Así que Creta era una isla que definitivamente necesitaba supervisión, necesitaba dirección, necesitaba instrucción. Y en un sitio donde hay muchas iglesias establecidas, con un hombre dirigiendo a todo este grupo de ancianos, era necesario entonces que la información que Pablo le impartía era importante, por causa de que saberme cuántas veces Tito tenía dificultades o tenía preguntas o no sabía cómo abordar una situación.
También les quería decir y repetirlo a modo de repaso, que aunque la carta que estamos leyendo hoy, la epístola pastoral de Pablo a Tito, aunque usted la ve que está entre las últimas, en realidad casi todos los exégetas concurren que esta carta fue mucho antes que la de Timoteo. Porque cuando Pablo, y ustedes recuerdan que en las dos epístolas que leímos, que estudiamos de Timoteo, Pablo le decía a Timoteo: ya estoy viejo, ya estoy cansado, he peleado la buena batalla de la fe, procura venir a verme pronto. Y en la segunda carta ya se despidió prácticamente y le dijo: ya yo estoy para ser entregado. Ya la sentencia judicial había caído sobre él, y como todos sabemos, Pablo pues fue muerto en las manos de la ordenanza de Nerón. Sin embargo, esta carta, cuando se escribe, hoy vamos a ver en la evidencia escrita, en la misma carta, hay detalles que nos dan a entender que definitivamente Pablo le habla a Tito de que estaba en Decápolis, que iba a Decápolis, ¿no? Y como siempre, hay exegetas que difieren un poco en cuanto a cuándo se escribió. Definitivamente, por el contenido, yo pienso que fue mucho antes que la carta de Timoteo. Eso en una nota personal, ¿ok? Pablo le indica o le pone una agenda que lo debería hacer en la iglesia que estaba en Creta, y le dice, parafraseando, en el verso 5, si lo podemos poner: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y ¿para qué más? Para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí usted puede ver cómo definitivamente había una misión muy importante que cumplir, ¿verdad? Mire el verso 6, que aconsejes a las familias a cómo vivir en una vida que agrade al Señor, que eduques a los obispos, y en su panfleto usted lo puede ver. Obispos, en realidad, cuando usted analiza cuál era la función esencial del obispo, eran tesoreros. Los obispos eran tesoreros, eran las personas que administraban las finanzas, ¿ok? Y era importante que en una congregación el que atendía las finanzas fuera una persona responsable. Yo quiero tocar esos versos por causa, mire qué interesante cuando habla de los obispos. Dice, es necesario que el obispo, estoy en el verso 7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Usted nota cómo ahí ese detalle resalta la función que ese obispo estaba llevando a cabo. Mire cómo sigue diciendo: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, y después ¿qué? No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué aparece ese detalle? Porque esa persona iba a estar trabajando ¿con qué? Con dinero. Mira el verso 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y mira el verso 9, retenedor de la palabra fiel. En el verso 9 usted puede ver cómo dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, este es el obispo, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjese, es un detalle bien importante. El obispo era un administrador de finanzas, pero también era una persona apta para enseñar. Era una persona que el pastor de una iglesia necesita obispos en la iglesia, necesita diáconos en la iglesia, necesita oficiales, necesita ujieres, y muchas de esas personas a veces tienen la capacidad no solamente para hacer una labor, sino que también pueden hacer otras labores. Eso es importante cuando hay una persona de esas polifacéticas. Aquí tenemos muchos de esos que lo mismo hacen una cosa, que pueden hacer otra, ayudan en esto, ayudan en lo otro. Eso es importante. Y aquí Pablo, ustedes pueden ver cómo él está impartiendo instrucciones primeramente para esos obispos. Mira cómo sigue diciendo
el verso 10, porque hay algunos contumaces. Aquí ahora Pablo le dice a Tito, mira, esto tiene que ser así porque también hay este otro tipo de personas y es muy posible que tú las tengas en la iglesia, Tito. Le dice, hay contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Ahora, aquí hay un detalle importante. Mayormente, ¿de dónde? De la circuncisión. La semana que hablamos de la primera parte, estuvimos hablando cuando hablamos de la demografía de Creta, que en Creta habitaban muchos judíos. Y no todos los judíos eran así. Habían algunos que eran así. No todos. Mira el verso 11. Mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando. Fíjate, esta gente iban por las casas cobrando. ¿Has visto personas así? Comerciantes dentro del reino de Dios. Gente que mira, si tú no le sueltas $1 no te predican. Hay gente así. Y desgraciadamente, ¿verdad? A veces es una pena, pero los ministerios a veces se convierten en, no sé, se convierten en un generador de finanzas, de una forma que ahora no, aquí fulano no puede venir, porque si tú quieres que fulano predique aquí, tienes que tener 2.500 pesos más el pasaje y el hotel. Él cobra eso, o ella cobra eso. Entonces, esta gente estaban haciendo esto, decía, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mira el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, o sea, la gente de Creta, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. No es que Pablo está diciendo que ellos eran esto. Mira el verso 13. Este testimonio, Tito, es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea que ya Pablo estaba al tanto y ya Pablo sabía que en Creta las cosas estaban calientes por causa de que habían personas que eran muy buenas, pero habían otros que desgraciadamente causaban disensiones, causaban divisiones y traían problemas a la iglesia del Señor. Y a veces, hermanos, cuando la obra del Señor se entorpece porque llegan personas de este tipo, como esto que estamos mirando aquí, Pablo les llama contumaces. Fíjese, la palabra contumaz aparece también, creo que es en la Epístola Universal de Judas, que no vamos a entrar en eso. Pero mira el verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ahí vuelvo otra vez y se asocia con los de la circuncisión, a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Parece que también habían doctrinas que proliferaban allí, donde esta gente trastornaban casas. ¿Por qué? Porque decían, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer lo otro. Y a lo mejor a un pueblo gentil le estaban quizás imponiendo costumbres judaicas. Es muy posible. Ustedes saben que esto ocurrió también en Antioquía, y el mismo Pedro fue uno que cometió este error. Pablo lo tuvo que resistir cara a cara y lo tuvo que corregir. Le dijo, mira, a los gentiles tú no los puedes poner a judaizar. Los judíos tienen sus costumbres, pero a los gentiles tú no les puedes poner esas costumbres porque ya no tienen que estar haciendo esas cosas, ¿no? Y finalmente el versículo 16, para completar ese capítulo, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo, mire las cosas que dice que son, abominables y rebeldes. Cuando usted ve la palabra rebeldes, inmediatamente usted tiene que pensar que eran rebeldes porque sencillamente no se sujetaban a las autoridades que Dios había establecido en esas iglesias. Cuando una persona es rebelde, no es que es bien verde, porque en Puerto Rico al verde le dicen verde. ¿Qué color es? Es verde. Cuando una persona es rebelde, es una persona que se opone a la autoridad establecida.
Se opone al reglamento establecido, se opone a las ordenanzas que se hayan dado, ya sean judiciales, de ley, de tráfico. Usted sabe que a veces en el tráfico hay gente que no le gusta obedecer las ordenanzas. Y hay personas que se paran frente a una luz roja y no, yo me voy, que voy tarde. Y se la comen y siguen. Y por eso es que hay tantos accidentes en nuestras calles. La gente no tiene paciencia y la gente es rebelde a la autoridad establecida. Por eso ahora en Miami las cámaras abundan. Y las cámaras no perdonan, oiga. Usted se come la luz y a los 5 días le llega la carta a su casa, $158. Si usted no cree que usted lo hizo, marque ese link, y cuando usted marque el link, ahí usted ve el carro suyo cuando usted iba como alma que lleva el diablo. Y es que se establecen leyes porque la rebeldía ante las leyes es algo que sobrecoge a las personas de tal forma que se rebelan contra la autoridad. Casi siempre cuando usted ve una persona abominable y rebelde, es una persona que no sabe seguir instrucciones. Mire qué más dice: reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra reprobado ahí, lo que significa, nosotros en buen boricua le diríamos colgado. Se colgó en el examen. Los hondureños dirían aplazado. En Venezuela, raspado, por causa de que sencillamente no pasan el examen. Hermanos, el examen de la obediencia es tan sencillo. Dios te dice, no hagas esto, haz esto, vete con eso, entra con eso y todo te va a ir bien. Vamos a entrar al capítulo 2 para ver otras cosas, porque esta es una carta muy cortita, pero tiene una esencia muy maravillosa. Mira cómo le sigue diciendo Pablo a Tito, le dice, mira, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo conocía Tito cuál es la sana doctrina? A Timoteo, una vez cuando Pablo le habló de la sana doctrina, le dijo, mira, acuérdate de las sanas palabras que de mí oíste. Y estoy seguro que en esta inferencia lo que estamos viendo precisamente es lo mismo. La sana doctrina, Tito, es la que yo te enseñé. La sana doctrina, mira, es todo lo que tú y yo hablamos cuando nos sentamos, que estuvimos conversando. Esta es la sana doctrina. Vela esto, ten cuidado con esto, vela lo otro, porque esas cosas se te van a levantar en la iglesia. Mira, Pablo era como un mecánico. Pablo llegaba a las iglesias y en 5 minutos miraba y decía, ese tiene la bomba de aceite mala. Ese se está calentando, tiene el radiador malo. Pablo era como un mecánico, porque hay veces que el pastor conoce a la grey. Y Pablo ya tenía un ojo clínico para esas cosas. Ya Pablo, cuando los veía venir de lejos, decía, ay Señor, este me va a dar problemas en la iglesia. Y aquí el consejo a Tito es, mira, sigue la sana doctrina. Que los ancianos, ahora va a hablar de los ancianos, primero habló de obispos. Y dijimos que obispos son administradores, pueden ser personas a cargo de las finanzas y también en calidad de maestro, ¿no? De enseñar. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y ¿qué más? Ahora imagínate, cuando tú miras a un anciano, tú andas buscando esos atributos que están ahí. Por ejemplo, un policía que no tiene paciencia no puede estar en la calle, porque en la calle la gente comete montones de errores y de infracciones. Y el policía no puede, de nada que una persona haga esto, tiene que tener paciencia. Y él va poco a poco a darse cuenta que de cada 100 personas que pasan, hay 50 que son casos bien feos. Y hay otros 50 que más o menos se mueven bastante bien. De esos 50, quizá hay 25 que son prudentes. Los otros 25 no están tan... Pero el policía lo va aprendiendo. El anciano de una iglesia necesita esto. Mira, primero, tiene que estar sobrio.
¿Qué es lo opuesto a sobrio? Ebrio, ¿sí? Serio. ¿Qué es lo opuesto a serio? Es un charlatán. Una persona que es un charlatán, eventualmente la gente ya no lo va a tomar en serio. Debe de haber un grado de seriedad en el anciano. Prudente, ¿qué significa prudente? Inteligente, que piensa, que analiza las cosas. Sanos en la fe. Fíjate, ¿te acuerdas en el capítulo anterior que le decía, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe? Pues mira, un anciano, una persona que no necesita reprensión porque ya es sano en la fe. Y qué importante es cuando un líder, ya sea un ujier, ya sea un anciano, ya sea un obispo, tiene esas características que van a ayudar, porque va a tratar mejor con la grey y también porque el pastor va a descansar un poquito. Cuando un pastor tiene un buen staff, ese staff ayuda y hace el trabajo del pastor más fácil. Yo tengo que decir con mucho orgullo, yo felicito a la congregación Te Exaltamos Dios. Aquí nosotros verdaderamente vemos unos dones preciosos en los ministros que laboran, vemos toda esa mansedumbre, vemos esa solicitud, vemos esa cooperación que hay. Eso es importante, eso hace feliz al pastor de una congregación, porque la gente ya conoce su rol, la gente trabaja como tiene que trabajar. Qué bueno cuando hay eso, cuando hay amor y cuando hay paciencia. Mira el versículo 3. Las ancianas, porque primero agarró los ancianos, ahora va para las ancianas. Aquí no se escapa nadie, fíjate. Le dice Pablo ahora a Tito, mira, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. ¿Cuál es la otra palabra para calumniadoras? Bochinchosa, ¿sí? Paquetera, dice que en Puerto Rico. No calumniadoras. ¿Qué es una calumnia? Algo que se dice de una persona que no es cierto. Eso es una calumnia. No esclavas del vino. Parece que habían unas viejitas ahí que mira, se daban su traguito. Yo conocía allá en mi isla de Puerto Rico, yo cuando era muchachito, me acuerdo de algunas viejitas que masticaban tabaco. Esa era una costumbre muy antigua, y masticaban tabaco. Y entonces hay un chiste que dicen que cuando una mujer habla mucho, habla más que una vieja sin tabaco. Y era que mientras la vieja estaba masticando el tabaco, ella estaba tranquilita y estaba callada, porque estaba masticando el tabaco. Pero ahí dice, no dadas al vino, maestras del bien, mira el otro verso, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, una anciana debe ser un ejemplo para una joven. Las abuelas son ejemplos para los jóvenes. El pastor Cestero nos estuvo hablando en estos días de las abuelas, la tercera generación, y de cómo los abuelos son responsables de asegurarse de que lo mismo que el padre hace con sus hijos, la persona, el abuelo o la abuela, a remachar ahí un poquito más, enseñando a sus nietos para que aprendan las cosas buenas, ¿verdad? Yo tengo un nieto postizo que hoy el carrito no le corría y vino a buscarme por la mano. Me decía, battery. Y es que el carrito tiene una batería, ¿sí? Y le tuve que cambiar la batería, lo ayudé con eso, imagínense. Pero estaba bravo porque no corría el carro y salió inmediatamente a buscarme para que yo le arreglara el carro. Yo le cambié la batería, obviamente. Verso 5, a ser prudentes, estamos hablando de las ancianas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate que cuando una mujer no tiene una buena relación con el marido, le puede afectar, y se puede afectar la palabra que se predica, ¿sí? Por eso un marido
un abuelo, una mujer, una abuela deben ser ejemplos, que se hable bien de ellos. Verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué usted está notando aquí? Que Pablo está tomando iniciativa desde el obispo, el anciano, la anciana, ahora los hijos, ahora va para los jóvenes. Fíjese, está hablando de todo el espectro de la familia. Pablo le está diciendo, en la congregación todo el mundo tiene que estar bien. Fíjate. Yo siempre he dicho que una congregación sana se compone de familias sanas. Una congregación fuerte se compone de familias fuertes. Porque cuando las cosas están bien con la familia, las cosas están bien con la iglesia. Por eso una vez Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, necesito gente en el púlpito que en su casa estén bien, porque si gobiernan bien en su casa, los podemos poner a gobernar en la iglesia, a dirigir en la iglesia. Si las cosas están malas en la casa, va a venir a la iglesia, no va a poder hacerlo, porque para comenzar lo está haciendo malo en su casa. Por eso es que es importante, las cosas comienzan bien en la casa y así esa mismo se refleja en la congregación. Qué lindo cuando en la congregación hay esa armonía, pero es porque esa armonía está viniendo de la casa, ¿sí? Versículo 7. Presentándote tú, ni se escapó él mismo, fíjate, y él es el pastor. Presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y ¿qué más? Fíjate, se pidió seriedad de los obispos, se pidió seriedad de los ancianos y las ancianas, y ahora aquí del mismo pastor, del director, se está pidiendo seriedad también. Porque el asunto de la iglesia es un asunto serio. Cuando digo serio, no es que el pastor no haga un chiste, no es que el pastor no se ría, sino que aborde las cosas de la congregación con seriedad. Que aborde su rol como pastor, como maestro, como obispo, con seriedad. Eso es importante. La seriedad es una característica que definitivamente da credibilidad a la persona que preside. Es muy importante. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario ahí no es el diablo, es el que está mirando. Que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Oye, esto es pesado, ¿viste? Mira el verso 9. Verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Aquí estaba hablando, obviamente en ese tiempo habían esclavos, habían siervos que eran empleados de sus amos. Y mira, ahí hasta para los esclavos, hasta para los siervos habían instrucciones que le agraden en todo, que no sean respondones. Cuando usted tiene la mujer que limpia en su casa, si usted le dice, fulanita, límpiame esto, imagínate que ella salga y te diga, ¿y por qué quieres que limpie eso? Porque está sucio. ¿O por qué lo quieres limpiar? Porque yo digo que lo limpies. Hasta los amos. Mira qué lindo esto, mira el otro verso. No defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador. Usted nota cómo las características de una conducta apropiada adorna a la iglesia, adorna a la familia, adorna el matrimonio, adorna el hogar, porque cuando esas cualidades existen, hay una paz, hay una tranquilidad, hay una armonía, hay un respeto que caracteriza a esa familia. Eventualmente eso permea y llega a la congregación también. Volvemos a repetir, una congregación sana se compone de familias sanas. Por eso es que es tan importante nosotros, todos hermanos, comenzando por acá, procurar tener y activar esas cualidades en nosotros.
que en el matrimonio se refleje, que en el trato con nuestros hijos se refleje, que seamos pacientes, que tengamos calma. No brinque en un segundo ya. ¡Oh! No, tenga paciencia. No diga lo que quiere decir tan rápido. Espere, dése un tiempo y después lo dice. Pero no lo diga rápido. Porque hay veces que si tú te das un tiempito te vas a dar cuenta que después vas a decir, qué bueno que no lo dije, porque fíjate, era que mi hija, que no le dije a mi hijo lo que le pensaba decir, mira lo que me ha dicho, papi, dame tiempo, yo sé que metí las 4. De eso es que se trata, de aprender, de tener un poco de paciencia con las cosas. Los matrimonios, que el esposo no sea áspero con la esposa, que la esposa no sea áspera con el esposo, que trate de haber ahí, mire, úntele una mantequillita, una grasita ahí, para que las cosas vayan más suavecitas, que no haya esa fricción. Cuando dos metales hacen fricción, ¿usted sabe lo que pasa? Que empieza a caer polvo metálico al piso. Y entonces produce chispa, a veces produce calor, produce malas sensaciones. Sea paciente con su pareja, sea paciente con sus hijos, sea paciente con su abuelo, sea paciente con su abuela. Yo estaba hablando los otros días con una persona que ya pues sus padres están bien afectaditos. Y me decía, es que ya no soporto porque cada 5 minutos me dice lo mismo. Y es que cuando las personas están ya seniles, pasan esas cosas. Bueno, yo no estoy senil y a veces yo le pregunto las mismas cosas a mi esposa 3 o 4 veces lo mismo. Imagínense. En fin, hay que tener ese cuidado de no caer en esas cosas. Mira el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 3 cosas: sobria, justa y piadosamente. ¿De dónde vino esa declaración y ese comentario? De las admoniciones que venía haciendo acerca de la buena conducta, ¿sí o no? Ese era el trasfondo, ¿verdad? Ese era lo que estaba hablando a principio. Ahora aquí llega y te dice, esas cosas te enseñan a renunciar a las cosas y a los errores que a veces tú y yo cometemos. Tú puedes cometer un error y yo estoy seguro que tú aprendes más de los errores que de las cosas buenas. Tú no aprendes de las cosas correctas que tú haces. Tú aprendes de las cosas incorrectas. Es decir, que para aprender mucho hay que cometer muchos errores. Porque de los errores es que vienen el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Mira, todos los científicos y las personas que han logrado algo en nuestra historia de humanidad, muchos de ellos por un accidente descubrieron algo. Newton con la manzana, la gravedad. Einstein se sentaba a mirar y a mirar. Hay gente que piensan que Einstein era que tenía un IQ tan alto. Lo tenía, pero él observaba, él miraba, él observaba a la gente. Usted ha notado que hay muchas expresiones de Einstein, de Albert Einstein, que por ejemplo hay una que él dice, el hombre es más grande cuando está de rodillas. Pero fue porque él analizó y él miró y él observó. Y hay veces que nosotros tenemos que hacer lo mismo. De los errores es que tú y yo aprendemos. Mira el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay un trozo de revelación ahora. Porque te estaba hablando de portarse bien y de tener esto y de tener lo otro. Y después te dice, mira, cultivando todas esas cosas. Pero aquí estamos también esperando la esperanza bienaventurada. En inglés esa frase es the blessed hope. Cuando usted oye la expresión
The blessed hope, la esperanza bienaventurada, de lo que está hablando es de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo le diría de la venida de Jesucristo cuando usted finalmente se vaya a encontrar con Él. Pero fíjate, el desenlace de todo esto, para él hablar este trozo de revelación, venía hablando de un buen comportamiento, de un buen esto. No es para que te salves, sino que dice, mira, que estés tranquilo, que estés contento, que estés gozoso, aguardando esa esperanza de que un día Él viene a buscarte. ¿Cuántos esperan eso? Tú sabes que hay gente que no esperan al Señor. Hay gente que dicen que ya vino. Entonces yo, eso siempre tengo problemas, porque si ya vino, entonces ¿qué hago yo aquí y qué es esto? ¿Usted no se ha preguntado eso? Cuando a usted le dicen que el Señor ya vino, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la cabeza? Alguien que me diga. Cuerpo glorificado, ¿qué más? ¿Eso ibas a decir tú? ¿Por qué? Porque antes de que Él venga, dice que tú vas a ser transformado. Y entonces decirme que ya vino y estoy todavía con este carapacho, que se sigue poniendo viejo, se sigue enfermando, se sigue resfriando. No llego con eso. Qué bonito ese consejo tan lindo que el apóstol da. Mira cómo él sigue diciendo, mira el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, atiéndame bien. Este trozo de información que está aquí en el verso 14 no son cosas que usted puede hacer. Usted puede hacer aquellas otras que estábamos hablando ahorita, de ser así, de tener cuidado, de tener... Esta no. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Tú no te puedes redimir de la iniquidad. Él te redimió de la iniquidad. Él te purificó para Él como un pueblo precioso, celoso de buenas obras. Hebreos 10:14 lo dice tan claro. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todos los santificados. La parte de perfeccionarte te la hizo Él, porque esa tú no la puedes hacer. Pastor, yo pensé que si yo era una buena abuela o un buen abuelo, o yo hago todos esos consejitos que están ahí, entonces yo me puedo llamar perfecto y santificado. No, esa santificación y esa perfección que tú necesitabas, lo tenía que hacer Él. Eso tú no lo puedes hacer. Eso lo hizo Él en ti ya. Dígale al que está a su lado, ya está hecho. Eso no lo tienes que hacer tú, eso lo hizo Él. Hay cosas que sencillamente tú no las puedes hacer. Por eso cuando tú ves el verso 14 de Tito capítulo 2, esas cosas las hace Él. Él es el que se dio por ti para redimirte de la iniquidad, para purificarte y para hacerte para Él un pueblo propio, celoso de buenas obras. Lo único que requiere es que tú te dejes manejar. Que no seas rebelde. Amén. Qué silencio. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pero fíjate, cuando tú analizas el consejo en realidad no era para regaños. El consejo no era para llamarle la atención en una forma que fuera a ofender a la persona. No, el consejo era un consejo que iba a lograr que el esposo, la esposa, la abuela, el abuelo, el joven, el diácono, el obispo, que todos funcionaran bien. Un pastor enseña con amor. Un pastor enseña con cortesía. Un pastor enseña con buenas palabras. Un pastor no enseña con una actitud déspota y negativa. Tú sabes que hay un refrán en inglés que dicen que you get more bees with honey. Tú consigues más abejas con miel.
Hay gente que quieren atraer abejas con vinagre. La abeja odia el vinagre. Pero tú tienes que utilizar la mansedumbre que Dios te dio para lograr lo que tú tienes que hacer en la congregación. Llegas más lejos, obispo. Llegas más lejos, pastor. Llegas más lejos, anciano, cuando lo haces con la mansedumbre del Señor que cuando tratas de enseñorearte. Enseñoreándose no se logra nada. Mira el capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, Tito, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjate, Pablo no habla de un pedestal. Pablo te dice en otro tiempo, oiga, y estaba hablando con Tito, que Tito tuvo unos problemas en su vida pasada bien feos. Pero le está diciendo, no vayas a hablar como que tú nunca lo has hecho. No vayas a hablarle a una congregación como que tú eres un santo de los santos. No. Tienes que hacerlo con mansedumbre. Porque con mansedumbre los que te oyen te van a escuchar. ¿Verdad que con mansedumbre usted escucha las cosas y usted no tiene problemas si se le dice bien? Hay una frase que mayormente las mujeres la dicen. It's not what you're saying, it's how you're saying it. No es lo que estás diciendo, es cómo me lo estás diciendo. Porque a veces el tono afecta mucho, ¿sí o no? Hay veces que yo a mi esposa le pido cosas y no me doy cuenta que no utilizo la forma apropiada. Y ella me da unas miraditas de esas. Perdóname, ¿podrías por favor... así está mejor, me dice. Porque es normal, ¿no? Es normal. Porque nosotros también éramos, le dice. Pero cuando se manifestó, aquí viene otro trozo de información. Mira el verso 4. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Mira el verso 5. Aquí hay otra cosa que tú no la puedes lograr. Este es otro trozo de revelación. Que esto es algo que Dios lo hace. Tú no lo puedes hacer. Nos salvó el Señor. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí no estás tú envuelto, ahí es Él haciendo. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tengo que hacer la pausa otra vez para decirte que nada de lo que aparece en ese verso 5 lo puedes hacer tú. Ahí no. Cada vez que Pablo está hablando con Tito, le está dando unas instrucciones y de momento entre esas instrucciones, ¡pum!, se cuela un paréntesis, se cuela un trozo de revelación poderosa. Qué lindo es saber que Él fue que nos salvó, no por obras de justicia que tú y yo hubiéramos hecho. Si tú eres salvo, tú no eres salvo ni dejas de ser salvo por lo que tú haces. Tú eres salvo por su misericordia. Tú eres salvo por su gracia. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos y esto por la fe, por medio de la fe. Y esa no de vosotros, sino que es don de Dios. Siempre que la palabra de Dios trata de salvación, tú tienes que salirte fuera y decir, ahí yo no puedo entrar. Por eso es que aquí te enseñamos que la salvación, como decía Jonás, creo que es Jonás 6:6 que decía, la salvación es de Dios. Tú no entras, es una jurisdicción donde Dios no te permite entrar. Eso es como el sitio aquel cuando Moisés llegó a un punto cuando se iba a encontrar con el Señor, que el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que tú pisas es santo, le dijo. Aquí no me entres con sandalias. Le estaba diciendo, mira, en este territorio mando yo. Cuando es la salvación, manda Él. Dígale al que está a su lado,
Él manda con la salvación. Ahí no mandas tú. Hay ministros que se paran en un púlpito y le quitan la salvación a la gente. Imagínate tú que tú te pudieras perder por un error que tú cometes. Vamos a suponer, estamos ahora en una suposición, hablando, ¿cómo es que le dicen? Hablando categóricamente, hipotéticamente. Mira, si tú cometes un error, si tú te fueras a perder por cometer un error, entonces ya desde ahora yo te profetizo aquí que tú estás perdido. Por ejemplo, y esto es una realidad, Dios viene en un momento preciso que el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí o no? Él mismo por su boca dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles mismos, sino mi Padre, hablando de que Dios es el único que sabe esto. Ahora, vamos a decir hipotéticamente que el día que Él venga, tú cometes un error. Y ese error no te permita irte con Él. Hipotéticamente estamos hablando. ¿A qué conclusión llegamos entonces? A que nadie se salvaría entonces porque tú y yo todos los días estamos cometiendo errores. Por eso es que la salvación no está en juego. Eso lo hizo Él, eso lo trabajó Él. Él es el autor y el consumador de nuestra salvación. Tú y yo sencillamente nos paramos ahí y lo recibimos. Eso es todo. Pastor, ¿y los errores? Los errores tú los tienes que corregir acá. Si ofendes, tienes que pedir perdón. Pastor, ¿a quién? ¿A Dios? No, pídele perdón al que ofendiste. Dios no quiere meterse en eso. Él decía, si tú vas a traer la ofrenda al altar y te acuerdas por allá que alguien te ofendió, no dice y te acuerdas que tú ofendiste a alguien. Si tú te acuerdas de alguien que te ofendió, mira, deja el presente ahí y ve y reconcíliate y después vienes a ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque es que el asunto de los errores que nosotros cometemos aquí, nosotros somos los que tenemos que resolverlo aquí. No es Él. Dios está en paz contigo. Ya Él hizo la paz mediante la cruz contigo. Y los errores tienes que trabajar para que cada día sean menos. Y que el día que Él venga, tú estés entendiendo que tu salvación depende de Él, no de ti. Porque, oiga, el día que yo piense que si cometo un error no me salvo, me perdí ya de antemano, ya me perdí. Porque todos los días tú pecas, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no peca? Juan decía, el que dice que no ha pecado le hace mentiroso, porque nosotros todos los días cometemos alguna infracción, todos los días, sea chiquita o sea grande, ¿sí o no? Y tú sabes lo que decía la ley, que el que falle a la ley en una tilde nada más será culpado de toda la ley, ¿sí o no? Así que mira, un pecado no te destituye de la salvación porque no depende de ti, depende de lo que Él hizo. Tenía que tener eso ahí claro, ¿verdad? Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, aquí tampoco está tú, aquí está Él haciéndolo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es un heredero? Uno que por ser familia recibe algo sin hacer nada, ¿sí o no? Un heredero, usted es un heredero, yo soy un heredero. Heredero, ¿por qué? Bueno, porque Él me dejó una herencia y Él dice que es mía y por lo tanto yo soy heredero. Dice que Jesucristo, nosotros somos coherederos con Él. Hablando de la experiencia de que Él vino y participó de carne y sangre, usted también participó de carne y sangre, ¿sí o no? Ponme ahí Hebreos 2:14 para ver un momentito eso. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes? Los hijos. Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? Jesús.
para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía es pasado, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Ahí tú ves cómo tú fuiste participante de carne y sangre. Él vino y participó de lo mismo, y Él hizo el trabajo y te sacó de ese problema porque tú no te podías salir. No solamente te sacó del problema, sino que mira lo que dice que hizo con el que te dio el problema. ¿Qué dice ahí? Para destruir por medio de la muerte, imperio de la muerte. Esto es ¿a quién? Conforme a este verso, ¿cómo está el diablo? Pastor, pero es que yo veo esta maldad que hay en mí. Bueno, porque a ti te dañaron y a mí me dañaron. El daño está hecho, pero el que te dañó, fuera. Y el que te destituyó, fuera. Y el que te instituyó fue el que entró y lo hizo. ¿Te das cuenta que en la salvación Él es el que hace todo? Tú no puedes hacer nada. Tú simplemente te paras ahí y lo recibes por fe. Tú estás salvo por la misericordia y por la gracia de Dios. Pastor, ¿y cuál es el requisito para ser salvo? Tienes que ser heredero, tienes que ser hijo. Por eso ahí dice, por cuanto los hijos, decía el verso anterior, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Antes de tú venir al cuerpo, ya Él te conocía. ¿Se acuerda Jeremías que le dijo, antes de que te formase en el vientre, ya yo te conocía y te había dado por profeta? Pues Él dice ahí que tú eras un hijo antes de venir aquí. Por eso lo justo y lo razonable es que tú te salves. Pastor, ¿y todos son hijos? No, solamente medio mundo. Porque hay medio mundo que no son hijos. Por eso Él decía, ¿te acuerdas ya en Isaías 53? Él decía, mi siervo dio su vida en rescate por muchos. ¿Te acuerdas allá en Romanos 5 que decía, por tanto, de la misma forma que por la muerte a un hombre, la muerte pasó a todos los hombres, dice, después por Jesucristo los muchos fueron justificados. Muchos, no eran todos, porque hay unos que no son. Pastor, ¿y esos que no son, cuáles son? Bueno, aquí dice la Biblia que Dios regó cizaña y regó trigo. Dice que regó, de noche vino el diablo, dice allá en Mateo 13, y regó ahí cizaña entre medio del trigo, pero dice que un día los ángeles vienen a recoger ¿qué? El trigo. Pero la cizaña está ahí también, sí, crecen juntos y todo, pero no son de allá. Por eso Él te salvó, porque tú eras trigo. Y de eso tenemos mucho que hablar. Te dejo con eso para que no duermas esta noche. Y ya pues estamos terminando. Después de eso Pablo sencillamente le dice que evite las cuestiones necias, 3:9, genealogías y contenciones y divisiones, y después de una y otra amonestación dice, deséchalo. El tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ese suena como a un grano no de trigo, ¿verdad? ¿Tú sabías que la cizaña y el trigo crecen juntos? Se parecen. Tú sabes que la cizaña, oiga bien lo que le voy a decir. La cizaña echa una espiga también. ¿Saben lo que es una espiga? En Puerto Rico le dicen una guajana, es una espiga. Pero el trigo echa espiga también, pero cuando el trigo comienza a crecer en la espiga, el peso del grano hace que la espiga se baja, y la que queda alta es la cizaña porque no tiene peso. El trigo se baja. Y cuando el ángel viene con la hoz, se lleva la cizaña. El trigo se baja por el peso del grano. Qué cosa tan tremenda. Qué ciencia tiene Dios para hacer las cosas. Y de ahí salen las trigueñas. ¿Sabe lo que es una trigueña? Una mujer que regaba y recogía trigo en el sol, y por eso se ponía la piel morena, y le llamaban una trigueña. Ahora una trigueña es una que tiene la tez oscura. Para que usted estudie la trigueña, lea Cantares, el capítulo
1, que ahí lo va a ver. Esa es la lección de esta noche de la segunda parte de la carta a Tito. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches.